Hola mis amados, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Hoy vamos a continuar la serie que se llama La fuerza de la fe. Dios manda y nos pide que caminemos por fe y no por vista. El justo, dice la palabra de Dios, vivirá por su fe. Vivirá por su fe y por la fe. Nosotros sabemos que para agradar a Dios tenemos que creer que Él existe y que Él galardona a aquellos que le buscan con todo su corazón. Ahora, para continuar y para poder refrescar el mensaje de la semana pasada, quiero empezar con estos versos. En Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Digan conmigo, la ley de la fe. La fe es una ley espiritual. La fe es una ley espiritual. Tenemos la ley de la fe, tenemos la ley del amor, y luego tenemos lo que es el espíritu de fe, y luego tenemos lo que son obras de fe. Ahora, Dios está esperando a que nos activemos la ley de la fe a nuestro favor de nuestra familia, a favor de nuestras finanzas, a favor de nuestra profesión, a favor de nuestra salud, a favor de las naciones, a favor de nuestro servicio hacia Él y hacia nuestro prójimo. Dios está esperándonos para que activemos la ley de la fe en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué no la hemos activado antes? Nos ha faltado el conocimiento. Nos ha faltado el conocimiento para poder usar estas leyes a nuestro favor. Dios nos ha dado las leyes espirituales, la ley del amor, la ley de la fe, la justicia, la sangre de Jesús, los dones del Espíritu, los dones motivacionales y luego los dones de Cristo, que son los 5 ministerios. Ahora, existe también la ley del Espíritu. Romanos 8, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley y de ¿qué? Del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado. En otras palabras, somos libres para poder caminar, para poder fluir y para poder operar en las leyes espirituales de Dios. La ley de la fe, la ley del amor y ahora encontramos la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús. Tú y yo hemos recibido vida. No cualquier vida, vida nueva, vida eterna, vida abundante. De hecho, la vida de Dios. Tú y yo hemos recibido la vida de Dios cuando creímos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Recibimos la vida de Dios, la vida Zoe, una vida plena, abundante, una vida bendita y próspera, una vida que camina en victoria. Ahora, ¿cuál es la base? Solo estoy repasando un poco. ¿Cuál es la base de todo entendimiento espiritual? Es la fe. Por la fe entendemos, dice Hebreos. Luego dice en Salmos 103, verso 7, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Una cosa es conocer los caminos de Dios y otras cosas ver sus obras. Dios no quiere espectadores. Dios quiere participantes y nos llama a caminar con Él porque nos tiene que y nos quiere demostrar, nos quiere revelar, nos quiere dar a conocer todo lo que Él ha planificado para nuestras vidas. Ahora, todo comienza y termina con la ley de la fe. Las leyes espirituales siempre funcionan. Si están tomando notas, tomen nota de esto. Las leyes espirituales siempre funcionan. No existe tal cosa que la fe no funcione. No existe tal cosa que la palabra de Dios no funcione.
Es más, la Biblia dice que Dios vela sobre su palabra para cumplirla. Dice también en Isaías que su palabra cuando sale de su boca no regresa vacía. En otras palabras, cumple su propósito. Sus mandatos son cumplidos, sus órdenes son cumplidas. Dice, no regresa vacía, sino cumple su propósito. Entonces, la ley de la fe, la ley del amor, la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, y luego tenemos la ley de la confesión. Más adelante vamos a ver la ley de la confesión porque eso es demasiado bueno, porque tenemos que cambiar nuestra manera de hablar acerca de nosotros mismos, las situaciones de la vida, las dificultades que podamos tener, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra condición económica, todo tenemos que aprender a cambiar y tenemos que aprender a hablar correctamente. Ahora, no podemos decir que hemos intentado caminar por la fe y no funcionó. Eso no es cierto. La fe hizo el intento con uno. Ahora, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él escribió el libro de la fe. Él escribió el libro. Él es el autor original de la fe. Y luego Él es el consumador. Consumador, the finisher. En inglés dice, he is the author and finisher. Él es el autor y consumador. Esa palabra finisher en español lo podemos traducir de esta forma. El que le da el acabado. Es como, solo ponte a pensar, Jesús trabajó como carpintero por muchos años, al lado de su padre terrenal, al lado de José, ¿sí? No su padre biológico, es su padre terrenal. Trabajó al lado de José en su empresa. Entonces, me imagino, aquí usando la imaginación, podemos ver cómo un carpintero toma una regla, una tabla, y empieza a formar. Visualiza lo que quiere hacer, visualiza lo que quiere construir, lo que quiere formar, lo que quiere una silla, una mesa de noche, una banca. Me estoy explicando, visualiza lo que puede hacer y lo que quiere hacer. Entonces, todos nosotros sabemos que es un gran proceso. Y luego, al fin, ya llega la persona para darle el acabado final. Jesús es el autor y quien perfecciona, quien consume, quien le da acabado fino a nuestra fe. Véanlo. No podemos decir que hemos intentado caminar por la fe y que no funcionó. La fe hizo el intento con uno, pero uno es quien falla en aplicarla o usarla de la manera correcta. Entonces, estamos en una escuela. La vida es una escuela, de caminar con Dios es una escuela. Estamos aprendiendo, cometemos errores, fallamos, no logramos realizar lo que quisimos realizar o obtener. No obtuvimos los resultados deseados, pero Dios es paciente y Dios está obrando con uno. Dios está perfeccionando la vida de uno, el caminar de uno, la fe de uno. Entonces, hacemos de nuevo el intento de caminar por la fe, de usar la ley de la fe, de caminar y fluir en esta fuerza espiritual. Ahora, esta fuerza espiritual que se llama la fuerza de la fe es quizá la más poderosa que existe. Porque Jesús dijo, si tuviesen fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarraigate y échate en el mar, os obedecería. Ahora, ¿te imaginas usar una ley espiritual, la fuerza de la fe, para cambiar una situación natural? Dios nos dio la fe y la fuerza de la fe es para cambiar toda situación de nuestras vidas. Por eso tenemos que empezar a desarrollarla, a decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Quiero aprender a caminar correctamente con esta fuerza sobrenatural que es la fe. Ahora,
La fe en Dios y la fe en su palabra es lo que elimina toda duda. La fe en Dios y la fe en su palabra es lo que elimina toda duda. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para eliminar la duda en nuestras vidas? Es meditando en esta palabra de fe. Estamos observando el ministerio de Jesús. Estamos viendo cómo Él operaba, cómo fluía en esta fuerza sobrenatural, en el poder del Espíritu, en la fuerza, la fe, que cuando Él miraba una señora encorvada por más de 18 años, Él podría decirle: hija, sé libre de tu aflicción. ¿Qué es lo que iba a suceder? ¿Qué esperaba Jesús cuando Él le habló a la señora que estaba encorvada por más de 18 años? ¿Será que Él dijo, será que se va a enderezar o no? ¿Será que se va a levantar o no? ¿Será que va a recibir su sanidad o no? No, en ningún momento Jesús dudó de sus palabras, porque jamás dudó de su Padre. Jamás dudó del poder que Él había recibido para predicar, para enseñar, para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Están conmigo en esta tarde. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meditar en la palabra, tenemos que declarar la palabra y luego tenemos que permanecer en la palabra. Mire, tenemos que aprender a hacer esto. Tenemos que apagar todas las voces que no aportan a nuestra fe. Todas las malas noticias que hay en el mundo. Está bien, nosotros sabemos que estamos acercándonos a los tiempos finales, mejor dicho, a la venida de nuestro Señor Jesús. Y nosotros tenemos que enfocarnos más en la palabra, tenemos que meditar en ella, tenemos que declararla y tenemos que permanecer en ella. ¿Por qué? Porque su palabra nos va a ayudar a permanecer. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la dificultad. Me estoy explicando, la palabra de Dios nos ayuda, nos centra, nos ancla. Hello. Medite en la palabra, declare la palabra y permanece en la palabra. Ahora, algunos piensan que la fe viene a causa de una tragedia o una dificultad y que la prueba de su fe es lo que edifica o fortalece su fe. Eso no es cierto. Porque si eso fuese cierto, entonces jamás le pediríamos a Dios que nos ayudara, o que nos sacara de la dificultad, o que nos sanara, o que proveyera. ¿Me estoy explicando? Las pruebas, ¿cómo lo digo? La fe no viene a causa de una tragedia o dificultad. El apóstol Pablo dijo, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por una tragedia, la fe no viene por una dificultad, la fe no viene porque surgió una enfermedad o porque nos enfermamos o porque nos chocamos o porque... ¿me estoy explicando? No. La fe viene por el oír. Por eso Jesús dijo, cuida cómo oyes. Cuida cómo oyes, porque todo lo que entra por tu oído espiritual desciende a tu espíritu, desciende a tu corazón. Y tenemos que mantener la fe, ¿qué? Pura, sin contaminación. No podemos tolerar la duda, no podemos tolerar la preocupación, no podemos tolerar el afán, no podemos tolerar el temor, no, tenemos que echarlo fuera. Tenemos que ser rápidos para echar fuera todo espíritu de temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, no, nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ahora, si eso fuese cierto,
viviríamos de tragedias y en tragedias todo el tiempo y nunca le pediríamos a Dios por su ayuda. La fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. En Santiago 1, verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe es cuando la constancia tiene la oportunidad de desarrollarse. Una vez más, la prueba de vuestra fe es cuando la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Porque la palabra en el griego, paciencia, quiere decir resistencia, perseverar y ser constantes. Esas tres cosas. La fe nos hace resistentes, nos ayuda a permanecer y nos ayuda a ser constantes. ¿Constantes en qué? En nuestra nueva manera de pensar. Constantemente estamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que limpia nuestra mente. ¿Están conmigo? El apóstol dice, la palabra es como el agua que limpia. Jesús dijo, mi palabra los ha limpiado. La palabra nos limpia. La palabra nos nutre. La palabra nos fortalece. Por eso tenemos que permanecer. Por eso tenemos que meditar. Por eso tenemos que declarar. Por eso tenemos que ser más selectivos a quienes oímos y a quienes prestamos atención. Nosotros tenemos que desarrollar el discernimiento para poder saber si es de Dios o no. Si el mensaje es de Dios o no. Ahora, la fe y la paciencia están conectadas por toda la palabra. La fe y la paciencia son las gemelas de poder. La fe y la paciencia son las gemelas de poder y forman parte de la ley de la fe. Tenemos la fe y la paciencia. Y quiero que vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 6, en el verso 12. Hebreos 6, 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, que dice, heredan las promesas. Que no se hagan perezosos. ¿En qué? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la fe. En cuanto a usar la fe. A caminar por fe. A vivir por fe. No sean perezosos. En otras palabras, no sean haraganes. Caminar por fe es cuestión de diligencia. Es responsabilidad. Y Dios está demandando, está exigiendo que seamos diligentes con la fe, con la fuerza de la fe, con la ley de la fe, que seamos diligentes, porque Él sabe que por medio de la fe y la paciencia, y nosotros vamos a dejar que la paciencia que tenga su obra, su proceso, la fe y la paciencia, por medio de la cual heredamos las promesas. Ahora, existen milagros instantáneos. Existe el de repente. Hay momentos cuando le pedimos algo a Dios y llega y sucede. Pero hay otras, las peticiones un poco más grandes, los que cuestan un poco más desarrollar. Primero tiene que desarrollarse en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que empezar a visualizar cómo vamos a caminar en lo que estamos deseando, en lo que estamos anhelando, en lo que estamos soñando. ¿Me estoy explicando? Tenemos que desarrollar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Porque si Él nos ha llamado a predicar el evangelio a todas las naciones, tenemos que entender, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir para poder anunciar y predicar el evangelio a todas las naciones? Hay que tener un plan,
hay que visualizarlo. Cómo te va a llevar Dios a las naciones, cómo te va a usar para bendecir la multitud de la gente. ¿Me estoy explicando? Entonces sabemos que los que tienen fe y paciencia heredan las promesas. Entonces no importa quién eres. No importa quién eres o dónde naciste o cuánta educación tienes o si tienes dinero o no, la ley de la fe siempre funciona para todos aquellos que están dispuestos a creer. Una vez más, no importa quién eres o dónde naciste, no importa cuántos años tienes, no importa si tienes dinero o no, no importa si tienes estatus o no, no importa raza, etnia. Nada de eso importa con Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Él está viendo quiénes me van a creer, quiénes van a usar la fe que les ha dado, quiénes van a activar esta fuerza sobrenatural para mover montañas, quiénes van a activar esta fuerza sobrenatural para sanar a los enfermos, quiénes van a activar esta fuerza sobrenatural para administrar las necesidades de la gente. Me estoy explicando acá. Entonces no importa quién eres, o dónde naciste, o cuánta educación tienes, o si tienes dinero o no, la ley de la fe siempre funciona para todos aquellos que están dispuestos a creerle. Ahora, la fe de Dios te puede sacar de cualquier situación. La ley de la fe es eterna porque Dios es eterno. Dios estableció las leyes espirituales cuando creó el cielo y la tierra. El mundo fue creado por la fuerza espiritual que se llama fe. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, en el verso 1. Hebreos 11, 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, dice, verso 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Vean esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Fue hecho de qué? De su palabra. Fue hecho de su palabra. No existía nada. Pero cuando Dios habló, lo habló a la existencia. Por la palabra de Dios creemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de algo que no se veía. Dios no creó el cielo y la tierra de la nada, los creó por su palabra, por medio de la fe, los creó por algo que no se puede ver. Las palabras no se ven, pero nosotros sabemos, si yo digo casa azul, inmediatamente vas a visualizar una casa azul. Si yo digo carro rojo, inmediatamente vas a visualizar un carro rojo. Si yo digo azul cielo, vas a visualizar cielo azul. ¿Me estoy explicando? Si yo digo saco negro, ya lo pueden visualizar. Ahora, nosotros trabajamos y vivimos según qué imágenes. Hello, ¿me están siguiendo? Dios habló y luego todo se hizo. Todo fue creado por su palabra. Ahora, Génesis 1 dice, y dijo Dios, sea y fue. Y dijo Dios, sea y fue. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por el oído de tu espíritu. La fe se activa cuando crees en tu corazón. Por eso es tan importante leer la Biblia, tener un plan de lectura mensual o anual, tener un plan de lectura donde estás leyendo por lo menos
4 capítulos todos los días. Si lees 4 capítulos todos los días, vas a poder leer la Biblia en un año. ¿Ok? La fe se activa cuando crees. La fe es una semilla. La siembras en tu corazón. La fe se activa cuando crees en tu corazón y se desata por tus palabras. Alguien te llama, te textea y te dice, me acaban de diagnosticar con diabetes. Inmediatamente tú puedes orar y tomar autoridad sobre esa enfermedad. La fe de Dios se activa ¿cómo? Creyendo en tu corazón y luego desatando por tus palabras. Ahora, ¿de qué forma? De esta forma tienes que orar. Padre, gracias porque tú me has dado el poder y la autoridad. He sido comisionado para sanar a los enfermos. Y en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad sobre esta enfermedad. Lo ato ahora mismo en el nombre de Jesús y lo echo fuera. Por las llagas de Cristo, Él fue curado hace 2000 años atrás. No tienes derecho de afligir, de afectar, de robarle la salud a mi hermano. En el nombre poderoso de Jesús, se sano ahora desde tu cabeza hasta la planta de tus pies. Yo estoy sintiendo la unción del Espíritu Santo aún con este ejemplo. Quizás Dios está sanando a alguien ahora mismo de diabetes. Reciba tu sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús. Hablando de la fe, tenemos que activarla ahora mismo. Gracias Espíritu Santo porque estás ministrando a todos los que están viendo esto. Gracias Espíritu Santo porque es una demostración de tu poder, de tu amor, de tu gracia ahora mismo en el nombre de Jesús. Wow. Impresionante, mis hermanos. Dios quiere que estemos activando esta fuerza que tiene la capacidad de cambiar naciones enteras, de transformar naciones enteras. ¿Cómo se desata la fe? Primero se cree en el corazón, luego se desata con la boca. Jesús lo dijo de esta manera. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, ¿quién hizo la obra ahora mismo cuando el Señor empezó a sanar a varias personas de diabetes? ¿Qué pasó? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, nosotros desatamos la palabra, enviamos la palabra, ¿y quién hace la obra? El Padre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora mismo está llevando esta palabra, mis palabras, que estas palabras de fe. Yo sé que el Espíritu Santo está fortaleciendo tu fe y eso es lo que más anhelo. Ese es mi llamado de animarte a creerle a Dios con todo tu corazón, porque es tiempo para que te levantes de ahí donde estás con alegría, con gozo, con fuerza, de buen ánimo. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad en el mundo. Hay muchas personas que aún necesitan recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. La fe inicia en el corazón y es declarada con la boca. Y el Padre que mora en nosotros, Él es quien manifiesta lo que la fe declara. Recuerda, su palabra es viva y eficaz. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, quiero que ores conmigo. Algo sencillo pero poderoso. Señor Jesús, te invito a mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame y lávame con tu preciosa sangre. Hazme más blanco que la nieve. Hazme tu hijo. Me arrepiento ahora mismo, pero hoy decido recibir tu perdón, tu amor, tu misericordia. Y gracias porque yo estoy naciendo de nuevo ahora mismo. Yo soy una nueva criatura.
yo soy tu hijo, yo soy heredero de Dios y soy coheredero con Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.